Buenos días, mi nombre es Natasha Yoti Penrose Stevens Pastor, soy graduada en Relaciones Internacionales y acabo de terminar el máster de Geopolítica y Estudios Estratégicos. Espero que les esté gustando mucho este curso, al menos la mitad de lo que me guste a mí, eso significa mucho. Ya estamos en el Ecuador, por desgracia. Y nada, hoy empieza este día con la ponencia la cooperación renovada entre América Latina y la Unión Europea, del profesor de la Complutense José Ángel Sotillo, que yo tengo la suerte de que haya sido mi profesor de 2 asignaturas. Y gracias al profesor José Ángel yo he conocido a la Fundación Carolina, así que me ha dado mucho. Muchas gracias, profesor. Y bueno, pues empezamos. El profesor es profesor de Relaciones Internacionales de la Complutense, especialista en Relaciones Exteriores de España, Políticas de Cooperación para el Desarrollo y Relaciones Euro-Latinoamericanas. Ha sido director del Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Complutense y actualmente dirige su máster propio en Cooperación Internacional. Es director de la Revista Española de Cooperación de Desarrollo y Cooperación. Ha sido redactor jefe de la revista Tiempo de Paz, es miembro del Comité Asesor de Cooperación al Desarrollo de la Universidad Complutense. Sus líneas de investigación versan sobre las relaciones internacionales de la Unión Europea con América Latina y el Caribe, política europea de cooperación para el desarrollo, política exterior española y cooperación para el desarrollo. Así que con este maravilloso currículum, la ponencia va a ser impecable, estoy segura. Muchas gracias, profesor. Yo estoy seguro que no, pero bueno, muchas gracias por los ánimos. Muchísimas gracias, sobre todo por la presentación, Natasha. Al sentarme con ella, recordaba, el primero que recordó fue que le había dado un libro. Me acuerdo que además con una pregunta relacionada con lo que hablamos ayer sobre la trata de personas que investigaba. Y primero, el agradecimiento a Natasha. Como ven por el currículum, ya soy más ex que ejerciente de cargos o de actividades. Mi jubilación está relativamente próxima. Haciendo limpieza el otro día en casa, si me permiten un poco la confidencia, recuperaba un díptico de un curso de la UIMP en el que participé de 1997, o sea que hace 27 años, que estaba también ya por aquí. Con lo cual, bueno, pues la verdad es que siempre con mucha vocación, mucho interés, y mucho con y desconocimiento sobre el papel de la cooperación para el desarrollo, que además en mi caso, lo comentaba también con Hugo, pues algo como una experiencia vital, personal y de compromiso de ciudadanía, ¿no? Nacimos prácticamente cuando se ponía en marcha la cooperación española y casi hemos sido testigos de su evolución. Y por eso quiero recuperar también, luego lo mencionaré, esa expresión del optimismo y de realzar aquello que hacemos bien, sin dejar de lado la crítica, especialmente desde alguien que está en un ámbito universitario. Aunque también recordando que nos recuerdan desde otro lado que la definición de qué es un pesimista. Un optimista bien informado. Entonces, bueno, estamos siempre en esa tesitura de ser optimistas o ser pesimistas desde la buena información. Antes de que pase aquí al lado de la tribuna, quería agradecer a la Fundación Carolina por la invitación, y más que por la invitación porque estoy yo aquí, porque hayan incorporado este tema a la agenda del programa, dedicada al desarrollo y solidaridad global, y a la agenda renovada de la cooperación española, y bueno, qué podía pintar aquí la cooperación europea, creo que es de especial relevancia, y en este caso pues agradecer que sea yo quien comparta esta ponencia, ¿no? Y agradecer también al equipo, con Erika Rodríguez a la cabeza de la Fundación. Siempre llegamos, damos la ponencia, nos vamos, y a veces se nos deja de lado pues toda la labor que hace todo el equipo de la Fundación para que todas y todos estemos hoy aquí y que todo funcione, creo que de forma maravillosa y con una gestión muy eficaz, ¿no? O sea que agradecimiento a todo el equipo de la Fundación por haber organizado el curso y por hacerlo también. Y facilitarnos siempre, de forma muy amable, todas las tareas. Paso entonces, si no les importa. Hugo Camacho, esa frase que le dijeron a un personaje que se va extendiendo. Profesor, ¿trae usted PowerPoint o viene a decir algo? Entonces, bueno, espero
compartir las dos cosas. También digo por adelantado que visualmente es menos atractivo de los que se han presentado con anterioridad. Es muy sencillito, a veces está demasiado cargado, pero también quería adelantarles que, como ven también en la presentación, ahí figura mi correo electrónico y si alguien por algún motivo tiene interés en tener la exposición, vienen algunos datos, alguna información, algún documento, demasiadas palabras en algún caso, pero bueno, simplemente es para que quien luego lo quiera, pues que sepa que simplemente poniendo ese correo electrónico, pues se lo puedo enviar y si además hay alguna cuestión que quieran conocer y que yo pueda ayudarles, pues encantado de poder hacerlo porque creo que es también una labor esencial del profesor, no solo dar su clase, sino además colaborar para que quien demande aquello que pueda comentar, pues pueda ponerlo a su disposición. La primera pregunta era ¿por qué esta materia encajada en este curso? Y, por tanto, primero, como decía, agradecer que se trate el caso de la Unión Europea y de la cooperación renovada que está haciendo o realizando con América Latina y el Caribe. Creo que durante estos días de sesiones, y seguramente continuarán en las que quedan hasta mañana, pues aparece de una u otra forma, siempre aparece la Unión Europea. Lo hemos escuchado en varias ocasiones. A veces parece que como es un artista invitado, y a veces que sé que en esta sala no, pero en muchas ocasiones creo que o no sabemos o no reconocemos o no conocemos, entiendo que aquí no, el papel que realmente la desempeña la Unión Europea en muchos aspectos. Solo hay que ver a veces un medio de comunicación para ver dónde aparece la Unión Europea, en economía, en sociedad, en España, en tribunales, en deportes, prácticamente en todo, ¿no? Entonces, a veces esa magnitud de lo que hace o no hace, pues parece que nos lleva a un cierto desconocimiento del papel que desempeña, tanto dentro de su propio territorio como especialmente en el caso de su papel como actor relevante o irrelevante, hay lecturas para todo, en el ámbito internacional. Y aquí creo que tiene un papel bastante importante en el sentido de cómo va acompañando a otras cooperaciones y cómo poco a poco la cooperación europea va adquiriendo los niveles que tanto cuantitativa como cualitativamente justifican que dediquemos una parte de este seminario al papel que desempeña, especialmente en el campo de las relaciones de la Unión Europea, en este caso con América Latina y el Caribe. Tres puntos de partida, que obviamente son conocidos, pero que me interesa siempre resaltar. La cooperación para el desarrollo es indispensable para lograr un mundo más justo, pacífico, solidario, equitativo. Parece un lugar común, pero creo que de vez en cuando conviene que lo recordemos porque su papel casi siempre está cuestionado. Creo que legítimamente, primero, por quienes trabajamos en cooperación, creo que es una profesión, con independencia de que estemos en la universidad, en una entidad oficial, en una entidad privada, que somos las personas más autocríticas con respecto al papel de aquello en lo que hacemos, desde quienes trabajan en un despacho de universidad hasta quienes trabajan sobre el terreno. Siempre está ese ejercicio de autocrítica con respecto a lo frustrante que es trabajar en cooperación cuando aquello que hacemos parece que siempre los problemas no somos capaces de atender utilizando este mecanismo de la cooperación. Por lo tanto, aún así, dentro de ese optimismo basado en hechos reales, por decirlo así, pues creo que es un papel indispensable para lograr ese mundo justo, pacífico y más solidario y equitativo. En ese sentido también, y creo que en alguna medida lo hemos visto en estas sesiones y es conocido, la cooperación no es la solución al problema, es parte, en todo caso, de la solución, una de las partes de la solución a cómo lograr un mejor y mayor desarrollo para todas las personas del planeta. Pero creo que sin trabajar, sin conocer, nadie duda de que no es la solución, la varita mágica que, utilizando la cooperación, se puede lograr directamente el desarrollo. Y en este camino, en este itinerario, de que es indispensable, de que no es la solución mágica, creo que aquí también ocupan y deben ocupar un papel mucho más relevante esa relación o esa colaboración euro-latinoamericana para reforzar el papel en general de la cooperación para el desarrollo. Entre ellas mismas, entre ambas regiones, pero también como motor que active una mayor y mejor cooperación para el desarrollo a escala global. El recorrido de la sesión partiría de también un lugar bastante común, preguntarnos para qué
estamos actuando, trabajando, estudiando, analizando en aquella que sea nuestra tarea, en este caso, por qué es necesaria la cooperación para el desarrollo. Un breve recorrido histórico que creo que es siempre relevante conocer o reconocer de cómo hemos llegado hasta aquí. Y hay quizá dos palabras que siempre poner dos palabras pues no explican todo el contexto, la evolución, pero creo que en alguna medida marcan el camino que hemos recorrido y que es interesante, repito, siempre recordar de dónde venimos para luego juzgar críticamente nuestro presente y mejorar las propuestas de futuro. Y quizá hay dos palabras que pueden sintetizar en un recorrido temporal bastante escaso. En esa relación euro-latinoamericana hemos pasado del olvido a la consolidación. En cualquier documento de la Unión Europea aparece en una u otra medida cuál es el papel que la Unión Europea debe tener hacia América Latina y el Caribe, pero si vamos viendo ese papel año tras año hacia atrás, hace mucho tiempo no había nada, ningún documento de la Unión que mencionara América Latina y el Caribe. Los despachaba con una expresión: países en vías de desarrollo no asociados. Ese era el lenguaje que la Unión Europea tenía para reconocer o dejar de reconocer a esos actores que por muchos motivos quedaban fuera del radar de su ámbito de acción en el conjunto de relaciones exteriores y en particular en el ámbito de la cooperación. Países en vías de desarrollo no asociados, por tanto, olvido, pero que en fases que veremos de forma bastante breve, pero para que lleguemos hasta aquí, ha pasado a una consolidación. Consolidación no significa que esté en la mejor situación, pero en todo caso, repito, casi ningún documento que hable de cooperación, relaciones exteriores, deja de lado, obviamente, a América Latina y el Caribe. Me interesa también subrayar aquellos rasgos que suponen lo que denominamos el modelo europeo de cooperación, que lo diferencia de otros actores, que hace la diferencia incluso de actores estatales que forman parte de la propia cooperación europea. Hay una labor, un ejercicio de síntesis, de alineamiento cada vez mayor entre políticas nacionales, estatales de cooperación y la política europea, eso es ineludible también, pero hay rasgos que diferencian el modelo europeo de cooperación, incluso del de alguno de los propios Estados miembros. Y obviamente nos diferencia, con sus carencias y defectos, pero también con sus grandes virtudes, de otros modelos de cooperación. Siempre nos comparamos en relación primero con Estados Unidos, porque ha sido el actor dominante en el ámbito internacional y en el papel de la ayuda al desarrollo, pero también con actores que ya quizá debemos de dejar de llamar emergentes, ya son emergidos, por decirlo así, como China, la multitud de actores estatales que se han ido incorporando y se están incorporando al mapa cada vez más amplio del sistema de actores de la cooperación para el desarrollo. La Unión Europea tiene un modelo, con sus defectos, evidentemente, sus carencias, pero que creo que está en ese sentido bastante consolidado. Y es verdad que en una medida cuestionado en la actualidad también. Es parte un poco de la forma de desactivar lo que supone ese ejercicio de asimilar o encauzar o encajar a la Unión Europea como parte de Occidente y, por lo tanto, como que tiene ya políticas a veces contradictorias o claramente lejanas a lo que son los intereses de países del sur. Yo puedo rebatir un poco esa idea en general, pero en todo caso me centraré en el modelo para ver esas virtudes o ventajas que, como actor de la cooperación, tiene hoy la Unión Europea. Partiendo de ese modelo, vamos a ver cómo se aplica a las relaciones con América Latina y el Caribe, y luego cuáles son esas relaciones de cooperación entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe. Y obviamente, para encajarlo ya definitivamente con el curso en el que estamos, pues una breve alusión al papel de España en esa relación euro-latinoamericana, que iré mencionando en ese recorrido histórico, pero que obviamente se centrará en etapas más cercanas y especialmente con motivo de la presidencia española del Consejo de la Unión y, por supuesto, con ese momento cumbre, valga la redundancia, que fue la tercera cumbre Unión Europea-CELAC, celebrada justo además hace ahora un año en Bruselas. Y para terminar, haremos el ejercicio que también hemos escuchado, comentado en estos días, de cuáles son las próximas citas donde podemos ver cuál es ese papel que esperemos que va a consolidar también el papel de la Unión Europea como un actor importante en el ámbito de las relaciones internacionales, especialmente en el ámbito de la cooperación. Brevemente, creo que podemos tener siempre una explicación a por qué debemos cooperar.
especialmente en un escenario donde la cooperación se va alejando de muchos ámbitos de la política interna y de la política nacional. Vemos como en muchos casos, por ejemplo, en países europeos, donde siempre tenemos como los mejores referentes en cuanto a dedicar cantidades y la forma de conectar políticas de desarrollo, se están desactivando. En el caso de Suecia, en Finlandia, para nosotros siempre ha sido referentes esa cooperación nórdica, y como la llegada de ciertos grupos políticos se está en alguna medida desactivando cuantitativa y sobre todo cualitativamente ese modelo de políticas de desarrollo, no tanto de ayuda a, sino políticas de desarrollo. Por lo tanto, en ese terreno creo que es siempre interesante recordar por qué cooperamos. Y es verdad que aquí los datos avalan la necesidad, pero también un poco la frustración de saber que tenemos los recursos, las capacidades, los medios, el personal para poder atender alguno de estos problemas, que algún dato viene avalado en alguna de estas pantallas, pero que por algún motivo pues, no somos capaces de trasladar esas cantidades, esos recursos, esa formación, que en muchos casos hay en todo el planeta, para que alguno de esos datos, en lugar de que vayan para mejorar la humanidad, parece que siguen empeorándola, la situación de miles y millones de personas. O sea, algo estamos haciendo mal para que, a pesar de esas capacidades, de esos avances tecnológicos, pues tengamos datos como los que figuran en la pantalla. Creo que un buen ejercicio de síntesis lo hizo el anuario del CIDOB, Centro de Información y Documentación de Barcelona, que titulaba su informe para el año 2024, Año de Armas, Año de Urnas. Y es verdad que más de la mitad de la población mundial ha votado o va a votar en este año. Solo hace unos días o meses, hace poco tiempo, votaba el país más poblado del mundo, la India ya, con lo cual, bueno, pues ese ejercicio de democracia sigue extendiéndose, pero a su vez convive con un claro deterioro, como también se ha comentado aquí, de lo que supone el sistema del régimen democrático, sobre todo de sus instituciones, la pérdida de valor, la pérdida de confianza. Por lo tanto, se mantiene esa forma de ejercicio democrático, pero con un claro debilitamiento de lo que supone el fondo de la democracia y sobre todo de las instituciones que tradicionalmente la representan. Año de urnas, año de armas. La paz en precario era un titular de Jesús Núñez Villaverde, de fecha reciente, y recogía datos del Índice Global de Paz, donde constataba la existencia de 92 países en guerra activa, 97 donde se ha deteriorado la situación y puede haber un riesgo mayor de conflicto. Evidentemente, desde donde estamos, conocemos en cualquier lugar del mundo, pero especialmente aquí, la situación en la guerra en Ucrania, en la agresión de Rusia contra Ucrania, la respuesta de Israel contra Gaza, el genocidio de Gaza, como señala la representante de Naciones Unidas para este caso, pero también, como subraya ese artículo, pues no conviene que dejemos de tratar aquellas otras definidas como a veces guerras olvidadas, cuya tragedia es a veces mayor cuantitativamente de la que vemos de forma más cercana, pero que, bueno, pues Yemen aparece de vez en cuando, pero desaparece de nuestros informativos, con lo cual, bueno, conviene tener en cuenta que la extensión del mundo que vive en guerra o próximo a la guerra afecta a más de la mitad de los países que conforman el sistema internacional. Como una de las consecuencias, no solo de ello, sino una de las consecuencias es que tenemos muchos más desplazados forzosos que si hubiera habido una guerra mundial. 120 millones de personas, constata ACNUR en ese informe publicado hace pocos días, 13 de junio de 2024, se contabilizan como personas desplazadas forzosas a raíz no solo de esos conflictos, sino de otras circunstancias que ya conocemos, como el efecto de la emergencia climática, que ya incluso da lugar a personas que tienen ese estatus de refugiado climático proveniente no de un conflicto como tal, más tradicional, sino de esas emergencias climáticas. UNICEF nos daba a conocer hace poco tiempo también, y tengo la honra de haber estado en el patronato de UNICEF hace unos años y, por lo tanto, de conocer un poquito más esa situación. Es verdad que, bueno, siempre hablamos de grupos vulnerables, tampoco creo que la expresión es la más adecuada, pero quizás sea uno que por su situación es el de la infancia, y cuando vemos estos datos en general o la propia situación en Gaza de niños y niñas, pues 1 de cada 4 niños en el mundo
sufre carencias alimentarias graves. Hoy parecería imposible que en cualquier lugar una niña no tuviera alimentos, que los hay, para poder garantizar una vida sana durante todo su recorrido vital. Muchos mueren o sufren enfermedades que serán lacra para toda su vida. Y acompañando a esa situación, pues como también sabemos, pues una buena parte de la población mundial ha votado o va a votar en elecciones que siguen recorriendo una buena parte del panorama internacional. Simplemente, sin obviamente leer lo que figura en la pantalla, pero les recomiendo también que tengan, o lo van a tener si quieren acceder al PowerPoint, el último informe de Amnistía Internacional, que es bastante revelador. También conociendo que Amnistía Internacional se creó para atender a la situación de presos por su condición política, y que en esa evolución hasta hoy, pues cuando uno lee un informe de Amnistía Internacional, pues aquellos que trabajamos en cooperación y desarrollo saben que tenemos que incorporarlo junto al informe del PNUD u otro, tenemos que incorporar, entre otros, el informe de Amnistía Internacional, porque toca aquellas fibras sensibles en las cuales el desarrollo, por algún motivo, o las políticas de cooperación no han llegado. Y sobre todo porque hace especial hincapié en aquellos grupos que llamamos marginados, otra expresión un poco quizá incorrecta, dejan de serlo porque cada vez son más numerosos y cada vez vemos que en muchos lugares sus derechos están siendo puestos en cuestión. Entonces, por lo tanto, creo que es un énfasis importante, por lo que os he puesto en negrita, ese grupo de personas que, por su condición, o su actitud, o sus creencias, o su condición sexual, o su etcétera, etcétera, pues sufren persecución en una buena parte del planeta. Entre los objetivos, por cierto, que figura la Ley de Cooperación, figura la cooperación española en relación a la protección de esos grupos, especialmente los grupos LGTBI. Con lo cual yo creo que debemos especial atención a aquellos que ya se incorporan constantemente a esa nómina, que han sido objeto de atención de Amnistía Internacional, otros informes, pero que también debemos atender esa situación de colectivos que, repito, a pesar de ese nombre marginados, en todo caso, obviamente, deben garantizarse de forma efectiva todos sus derechos. Con todo lo anterior, también se comentaba ayer cómo ha influido desde la pandemia, la recesión económica, todo este tipo de conflictividad, el deterioro de políticas que afectan el ámbito de la cooperación, pues creo que nadie tampoco, desde su puesta en marcha, daba por hecho de que la Agenda 2030, los 17 objetivos y las 169 metas se cumplieran, pero quizá tampoco podemos esperar que, próximo ya a su finalización, pues la situación, evidentemente, a raíz de los efectos de esas graves crisis, de lo que se llama, ya aparecerá por ahí, la policrisis, pues afecte también de forma tan negativa a la evolución de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Son pasos importantes, es verdad que se han conseguido avances, pero en todo caso, pues como ven por el gráfico, por ese esquema de colores, perdón también por la alusión personal, que no puedo decirles porque soy daltónico, sé que hay diferencias entre uno y otros, pero igual me confundiría, pero bueno, obviamente abajo tienen cómo ubicar cada una de esas evoluciones que ya también creo que José Manuel comentaba ayer en alguna de las ponencias. Y lo que es, creo que peor, en esa evolución no tan optimista con respecto a cómo lograr los objetivos de desarrollo sostenible. En un informe reciente también, los países ricos lideran los ODS mientras los pobres se quedan atrás. Debería ser al revés. Ya es lo que vamos avanzando, que ningún país va a conseguir en 2030 cumplir con las 169 metas, pero en esa evolución, cuando se desagrega, avanzan mejor los ricos que los pobres. Entonces, bueno, algo también estamos haciendo mal para que esa frase mantra de la Agenda 2030, que nadie se quede atrás, tiene repercusión más negativa en los países pobres que en los países ricos. Sabemos que tienen más recursos, evidentemente, que tienen más capacidad, pero la Agenda tenía como finalidad también colaborar para que esos países contaran con recursos nacionales, con políticas nacionales, pero que contaran con el apoyo externo para poder avanzar más rápidamente en la consecución de todas esas metas. También, complementando lo que se comentaba en sesiones pasadas, todos los años Oxfam presenta ese informe sobre desigualdad, hay una parte dedicada a América Latina y también, sin ser, digamos, angelicales en ese sentido, pues podemos pensar que esa evolución permitiría conocer que a escala global las desigualdades van disminuyendo.
No, sabemos que no, que van aumentando. Entonces, algo estamos haciendo mal para que, a pesar de que a veces haya indicadores que retratan que la situación de la pobreza, según también como la ubiquemos, va disminuyendo, pero que aumenta la desigualdad, con lo cual esa situación obviamente compromete gravemente uno de los elementos quizá más importantes de la Agenda 2030, que la distinguía de los ODM, que era poner el foco en la lucha contra las desigualdades. Tampoco aquí estamos haciendo, parece que la tarea bien, porque en lugar de disminuir, van aumentando sobre todo cuando ponemos no solo la escala en un país, Sudáfrica, Brasil u otro, sino que la ponemos ese foco a escala global. Y una región que ya conocemos, que parece como estructuralmente condenada a padecer ese mal de la desigualdad, es América Latina y el Caribe, con lo cual bueno, pues los datos siguen avalando que, a pesar de algunos esfuerzos, que seguramente darán quizá algún tipo de opción a medio y largo plazo, hoy por hoy, pues la situación de desigualdad sigue siendo especialmente grave en el panorama mundial, pero especialmente grave en América Latina y el Caribe. Recordando una vez más que evidentemente es una región y que había que desagregar país por país, colectivo por colectivo, para tener también un poco más de precisión en estos comentarios. Bien, pues desde ese contexto en el que estamos, ubicando algunos datos o situaciones de este mismo año en el que estamos, cómo encajamos toda esa pieza de por qué coopera la Unión Europea con América Latina y el Caribe. Y antes de explicar por qué y cómo se hace, e incluso poner algunos datos o ejercicios o casos concretos para visualizarlo de forma mejor, realizarles este breve recorrido para ver, sobre todo, de dónde venimos. Quizás eso nos permite valorar lo que estamos haciendo hoy en relación a lo que no hemos hecho durante bastantes años, hablo desde el proceso de integración europea. Habría, sin que sean exhaustivas, varias fases. Tampoco voy a detenerme, obviamente, en todo el proceso de creación y puesta en marcha de la integración europea, pero sí recordarles que todo este proceso nace formalmente en 1951, que la Unión Europea es una entidad con un objetivo político, que utiliza un método de trabajo económico y que en base a la integración económica se darán pasos para lograr esa integración política. Hay una frase que desde el año 51 a hoy, seguramente durante mucho tiempo, es la que significa qué es esto que hemos creado, y esa frase dice que es crear una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa, no entre los estados de Europa, una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. Esa frase está en el 51 y ha recorrido especialmente todos los tratados de la Unión, incluyendo el último, el Tratado de Lisboa. Y lo seguirá recorriendo porque evidentemente nos queda mucho camino por recorrer para lograr ese objetivo fundamental y fundacional de la integración europea. Y a partir de aquí vemos cómo, en paralelo a esa integración económica, pone en marcha también parcelas de integración política, pero va dejando atrás, por muchos motivos que no es cuestión de tratar aquí, tanto la política exterior, que no tiene hasta fechas recientes, y sí pone en marcha aún esos ejercicios de cooperación o de ayuda a terceros países o regiones. En todo caso, recordar que la Unión Europea, aunque no llevara entonces ese nombre, nace con ese, digamos, pecado original de que algunos de sus estados fundacionales, especialmente Alemania e Italia, fueron, como potencias del eje, quienes se pusieron en marcha, por decirlo así, la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto es toda Europa la que paga ese peaje, ese pecado original de su debilidad, tanto interna, no solo económica, sino también política y de pérdida de influencia en relación a lo que va a suponer el mundo de la Guerra Fría y la bipolaridad, Estados Unidos, la Unión Soviética, dejando obviamente a Europa fuera de ese terreno de juego como potencia que tiene que decir algo en el ámbito de las relaciones internacionales. Y es ahí donde vamos encontrando paulativamente estas acciones de cómo pone en marcha la Unión Europea su política de cooperación, más de ayuda en ese sentido, y cómo, de forma también muy resumida, por iniciativa de Francia, para intentar mantener sus intereses con sus territorios, hecho el tratado, todavía hoy, el actual, mantiene la expresión países y territorios de ultramar, lenguaje diplomático para evitar decir colonias, protectorados, que sería más correcto en el sentido más reconocido, para continuar con esa relación especial, especialmente de Francia. Por lo que hace Francia es trasladar a los tratados de la integración europea
ese interés que tiene Francia, especialmente con sus antiguas colonias. Bien, de esa iniciativa es lo que hoy conocemos, ahora luego alguna mención, las relaciones con el grupo de países de África, Caribe y Pacífico. Pero la matriz es esa, propuesta de Francia para trasladar a lo comunitario sus intereses con países y territorios de ultramar, que además llevan un proceso casi paralelo de construcción de integración europea y proceso de independencia de esos territorios de ultramar, países y territorios de ultramar. Ese es el modelo que luego se va a consolidar en las relaciones con los ACP, África, Caribe y Pacífico, que es desde los 60, sobre todo en los 70 y sobre todo en la actualidad, se va a complementar con otro escenario, que en este caso, por motivos fundamentales de seguridad, junto a otros, pues va a llevar a cabo el segundo ámbito de acción territorial de la cooperación europea, la cooperación con el Mediterráneo. Si el matriz de los ACP es postcolonial, la matriz de las relaciones con el Mediterráneo es la seguridad, fundamentalmente. Percibimos amenazas por parte de nuestros vecinos del sur y, por lo tanto, bueno, ponemos en marcha ciertas acciones, incluyendo políticas de cooperación para que afecten de forma positiva, para que esas amenazas se reduzcan. Por lo tanto, esos son los dos principales escenarios. Repito, África, Caribe, Pacífico, Mediterráneo. ¿Qué dos regiones quedan fuera? Pues aquellas donde en estos momentos no había ningún Estado miembro que promoviera que hubiera cooperación europea hacia esas dos regiones. Si habrá, aunque de forma más tímida, con Asia, con la incorporación de Gran Bretaña en 1973, a partir de ahí comienza a verse una cierta relación de cooperación, y especialmente importante, obviamente, pero con mucho retraso, que explicaría también cómo hemos llegado hasta aquí, prácticamente no habrá una relación formalizada, una política de cooperación europea hacia América Latina y el Caribe, sino es a partir de 1986, es decir, con la entrada de España, y a veces siempre nos olvidamos, y de Portugal, que obviamente tiene que ser una base esencial para que ese papel de España siempre vea reforzado por la dimensión ibérica como parte de la Unión Europea en relación con América Latina y el Caribe. A partir de esos momentos, del año 86, sobre todo ya de los comienzos de los 90, se va institucionalizando esa relación y es lo que va a dar lugar a ese modelo europeo, tanto en cooperación como en las relaciones con América Latina y el Caribe. Habrá una política de la Unión, con normas de la Unión que regulan cuál es la cooperación con, en este caso, América Latina y el Caribe, y esa acción, esa política general hacia el conjunto de la región, se complementa con acuerdos, tanto bilaterales como birregionales, luego haré alguna mención a ellos, y se complementa con las cumbres, un poco la pirámide estratégica de toda esa relación entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Se pondría así en efectivo, que es lo que está ya hoy consolidado, la cooperación latinoamericana y obviamente atendiendo a esa situación donde la Unión propone algún tipo de ámbito de acción en su política general, en su política hacia América Latina, que tenga más claro interés o más clara demanda por parte de los países de América Latina y el Caribe. Y podemos ver también que en paralelo a que España demandara que dentro de la Unión se pusieran en marcha programas no solo que atendieran a ciertos colectivos o grupos sociales o a ciertas regiones cuya diferencia de renta era más importante, el conjunto de la media de renta, de ahí nació el FEDER, Fondo Europeo de Desarrollo Regional, sino que lo que propuso España en estos momentos, especialmente los gobiernos del año 82 hasta el año 86, hasta el 96, perdón, fue la creación de un fondo de cohesión. Fondo de cohesión, no solo desde las regiones, sino entre Estados. Y un poco ese espíritu se traslada alguna medida para que, en el marco de esa cooperación latinoamericana, la cohesión social sea una labor importante en relación a la cooperación euro-latinoamericana. De ahí que se incorporara esa dimensión, cohesión social, lucha contra la desigualdad, y que una de las, también, de los motivos de la puesta en marcha de FIAP, o unos ejes fundamentales, o uno de los programas, vamos a llamar, más importantes o estrellas de la cooperación latinoamericana es, por ejemplo, Eurosocial, con sus distintas fases, que también luego haré una breve referencia. Por lo tanto, se incorpora a la agenda euro-latinoamericana, pero también ya con esa influencia
del papel de España y también de Portugal para redimensionar cuáles son los ejes fundamentales de esa cooperación euro-latinoamericana. Y como trasfondo, ya de estos años, la perspectiva es lograr una asociación estratégica birregional. Y es verdad que esa expresión aparece de forma constante, pero tampoco sabemos muy bien, o yo por lo menos no sé muy bien, como pasados unos años, en qué consiste esa asociación estratégica birregional. La expresión está, creo que podemos entender un poco la filosofía que requiere esa relación especial, que entraría en una estrategia o una asociación estratégica, pero a partir de ahí, como otros ámbitos de la propia forma de trabajo de la Unión Europea, deja muchas dudas. Por cómo asimilar un cierto lenguaje, que a veces tenemos una asociación de ideas con otra expresión asociada a otro, pero que en el caso de la Unión Europea a veces se diluye, que es una asociación estratégica regional. Si tampoco tiene una forma concreta, un documento concreto, sino que es algo que se entiende que por la dinámica de esa evolución, de esa cooperación, pues conduciría a una relación especial entre América Latina, el Caribe y la Unión Europea. A partir de ahí, ¿cuáles serían las claves para explicar ese modelo europeo? Cuando digo modelo no digo como referente a seguir, sino aquellas características que tiene la cooperación de la Unión Europea. Una de las premisas que tratamos siempre, quienes trabajamos en cooperación y sobre todo la cooperación bilateral, es esa precondición de que toda ayuda es parte de la política exterior. Toda ayuda exterior es parte de la política exterior. El caso más concreto y de manual es el de Estados Unidos, no solo en la práctica, sino que quien diseñó teóricamente todas estas formas de trabajo fue Morgenthau, y él diseñó un poco cuál era la clave para que la acción o la política exterior de Estados Unidos incluyera ámbitos donde no podía llegar ni los militares, ni la diplomacia, ni las empresas, sino que habría también la ayuda exterior una parte muy importante para defender los intereses de Estados Unidos en el exterior. Por tanto, se diseña no solo como ejercicio de solidaridad, sino que se diseña fundamentalmente para incorporar al conjunto de la política exterior de Estados Unidos la ayuda exterior. Y si en algún momento de su vida tienen tiempo para ver qué ha sido y qué es hoy, y es del año 54, la Ley Pública 480 de Estados Unidos, titulada Paz por Alimentos, pues verá muy claramente esa síntesis entre esa solidaridad. ¿Quién va a renunciar a que se envíen alimentos para la paz? Pues en principio nadie, pero cuando leemos lo que se llama la letra pequeña, pues vemos también cómo está claramente orientada para atender intereses tanto del propio Estados Unidos como de grandes corporaciones del sector de la alimentación, que tenían también como una especie de nicho de entrada para entrar por medio de la ayuda alimentaria a ciertos países que quizá por otra vía no habrían podido llegar. Es decir, se conjugan los intereses de la política exterior con una solidaridad que va acarreada siempre a cualquier ámbito que sea de la cooperación. En este caso, pues es más difícil analizar esa parte de la ecuación, ayuda exterior como parte de la política exterior, porque evidentemente la política exterior está en construcción, ha avanzado mucho también, por supuestísimo, en estos años, pero recuerden que hasta el año 92 no aparece la palabra política exterior en las normas de la Unión Europea, en el Tratado de Maastricht, relativamente reciente. Saben que el tratado pone en marcha el Servicio Europeo de Acción Exterior, que será una dimensión fundamental, en fin, que poco a poco se va construyendo ese entramado. Y en el caso de cómo se conecta la cooperación con el conjunto de esa política exterior de la Unión Europea, como les decía, las acciones de cooperación o de ayuda de la Unión son previas a ese diseño, pero a medida que se va reforzando la política exterior y a medida que también se habla de intereses, obviamente, de la Unión Europea en el exterior, se va reforzando la conexión o la inclusión de la política de cooperación en la política exterior. Y para la Unión Europea o para cualquier otro actor, cuando se va incluyendo más la política de cooperación en la política exterior, el equilibrio entre principios y valores e intereses se corrige hacia la parte de intereses, habitualmente. Eso no desactiva el modelo europeo, pero en realidad se corre el riesgo de que los intereses de la Unión prevalezcan sobre el ejercicio de solidaridad que la Unión siempre pone, que es un poco el matriz de lo que quiere hacer en el mundo con su política de cooperación.
Y ese modelo europeo se basa en uno de los rasgos que define la Unión. Es de manual citar que la Unión es una potencia normativa, trabaja con normas, siempre está esa palabra, el respeto a las reglas, el derecho internacional, las normas. Hace poco, recordad, el presidente del Gobierno presentaba una propuesta de regeneración democrática, transformación, y se basaba prácticamente en una norma europea, en un reglamento, que de por sí ya se tiene que aplicar, o sea, que no es que algo que, sino cómo se interpreta, cómo se aplica, siempre quizá hay alguna flexibilidad, pero vamos, en base a una norma europea, que en este caso como reglamento es de obligado cumplimiento, para todos, gobiernos, personas, a todo el que va dirigida. En este caso, la Unión Europea, como ejercicio de ese poder normativo, tiene una serie de documentos que obviamente tampoco vamos a traer aquí a colación, pero sí es relevante que recordemos el artículo 3, que dice que en sus relaciones con el mundo, y ahí despliega una serie de actividades, incluyendo las que tiene en la pantalla, contribuirá a la paz, la seguridad internacional, el desarrollo de los pueblos, el desarrollo sostenible, el comercio libre y justo, y el respeto irrestricto de los derechos humanos, etcétera, etcétera. Es un poco, ahí vemos un poco el modelo de la cooperación europea, basada no en una declaración, sino en una norma. Artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Esa norma se combina con algunos otros documentos. La Unión, si no recuerdo mal, ha tenido 2 estrategias de seguridad. Esta es la más reciente, una visión común, una actuación conjunta, una Europa más fuerte, estrategia global para la política exterior y de seguridad de la Unión. Y es verdad que aquí se diferencia también un poco ese modelo europeo porque es, creo que, difícil encontrar en estrategias de seguridad la conexión entre seguridad y desarrollo. Pues tanto en la estrategia anterior como en esta, la Unión refuerza esa dualidad. Dicho gráficamente, no hay seguridad sin desarrollo y no hay desarrollo sin seguridad. Esta máxima se aplica, repito, a una estrategia de seguridad de un actor que quiere ser relevante en el ámbito internacional, como es la Unión Europea. Por tanto, una norma dentro del tratado que regula cuál es el papel de la cooperación, una estrategia de seguridad que contempla el desarrollo sostenible y otro instrumento, un reglamento en este caso, obviamente también, de obligado cumplimiento, que es el instrumento de vecindad, cooperación internacional y cooperación al desarrollo, que no lleva tampoco mucho tiempo de recorrido, pero que en todo caso lo que hace es sintetizar documentos anteriores y por lo tanto ya ser el marco regulatorio que pone en marcha qué es y qué quiere hacer la Unión Europea en el marco de su cooperación internacional y obviamente también incluyendo América Latina y el Caribe, como veremos. Y como ya ha sido recordada, creo que casi todas las intervenciones, todo este panorama se completa con ese refuerzo dentro de ese componente geopolítico, una palabra que la renovada presidenta de la Comisión Europea empleó desde hace ya tiempo, una comisión geopolítica, en paralelo, obviamente, a lo que los discursos y la puesta en acción del alto representante para asuntos exteriores y política de seguridad, es reforzar ese condicionante geopolítico para reforzar el papel de la Unión Europea, utilizando también, en este caso, la cooperación internacional. Y el mecanismo para ello, el ya conocido Global Gateway, pasarela mundial, como se define en un documento que se ha traducido al español, que fue anunciada por la presidenta de la Comisión, con también una fecha relativamente reciente, el 15 de septiembre de 2021. Dicho de otro modo, sería la alternativa a la iniciativa china de la Franja y de la Seda para un poco contrarrestar ese impacto que China está teniendo y que la Unión Europea también se posicione en relación a acciones o intervenciones, especialmente en infraestructuras, en inversiones, contando con el sector privado, para un poco también, de alguna manera, significarse en lugares donde, como vemos, en muchos lugares, África subsahariana, el Sahel, pues está, no en retirada, sino que la están retirando de alguno de esos escenarios y que China, evidentemente, se está posicionando con mucha fuerza. Y la cuestión detrás, en alguna medida, es cuestionar ese modelo europeo que asocia la cooperación no solo a una mejora de ciertas infraestructuras, sino a unas condiciones de vida dignas. Y eso incluye derechos humanos, democracia, no digo etcétera, porque lo vamos a ver ahora también a continuación. Este es ya el esquema, sacado tiene ahí la fuente, que recomiendo también de un artículo de Eliana Olivier y un compañero publicado recientemente en el Real Instituto Elcano. Como abajo está la fuente, posiblemente para que vean esa síntesis. Hemos hablado de los equipos Europa, el equipo España. Se comentaba también por qué no un equipo de América Latina. Decía, bueno,
En ese sentido, pues bueno, no somos el ejemplo a seguir, pero sí referentes porque hemos aprendido, en muchos casos, de nuestros propios errores. Y también la pandemia nos da una lección primero a nosotros mismos y también a cómo quizás reaccionamos tarde en relación a que a los pocos días China o Cuba desplegaba sus sanitarios y sanitarias en una buena parte del mundo y la Unión Europea, pues, por su propia lentitud, pues a veces no reaccionaba, ni dentro ni fuera. Luego es verdad que se mancomunaron la compra de vacunas y reaccionamos evidentemente como órgano colegiado, como Unión Europea, pero nos cuesta mucho más arrancar por toda la complejidad que supone ese proceso de la integración europea. Pero en todo caso yo creo que retrata bien cómo hemos llegado a esta situación de combinar formas más tradicionales, toda la normativa, instrumentos, con este mecanismo del Global Gateway. Algunos rasgos que identifiquen esa cooperación. Hay que recordar siempre que la política europea de cooperación es complementaria a la de los Estados miembros. La cooperación de Alemania, la sueca, la de Malta, la de España se va a mantener, no van a desaparecer. Es parte de lo que llamamos el núcleo duro de la política exterior de cualquier Estado. Si vemos a dónde va la cooperación española, el lugar que nos sale sin pensarlo dos veces, ¿a qué región es? América Latina. La respuesta sería la misma en Francia, en Alemania, en Italia, en Irlanda, en Finlandia, en Polonia. No. Por lo tanto, no puede haber una única política. Tiene que conjugar intereses diversos que mantienen la política española de cooperación, pero que nos reunimos todos para maximizar el impacto colectivo en torno a la política europea de cooperación. Por eso, el aspecto más fundamental que está consagrado por el tratado es ese carácter complementario. Tiene, esto es importante, una definición conceptual. ¿Qué quiere ser? Combina, desde hace ya bastantes años, algo que luego aparece en la Agenda 2030, esa triple dimensión del desarrollo, económico, social y ambiental. Es parte un poco también de la aportación que hace la Unión Europea a la Agenda 2030 y los ODS. Hablamos de desarrollo sostenible, hablamos de desarrollo humano en toda su integridad. Es un enfoque integral, combina desarrollo, seguridad, desarrollo, democracia, derechos humanos, índice social del medio ambiente y la igualdad de género. Cualquiera que se haya enfrentado al complejo y difícil convocatoria de la Unión Europea sabe que siempre tiene que incorporar el impacto que tiene ese proyecto de intervención en relación a democracia, a igualdad de género y al medio ambiente, sea el ámbito que sea. Siempre tienes que explicitar cómo va a afectar a esas tres dimensiones. Y eso seguramente en otros proyectos pues no aparece, ese condicionamiento que hace la Unión con respecto a incorporar esa dimensión intrínseca al propio desarrollo humano. Ahí también es importante un compromiso interinstitucional entre el Parlamento, el Consejo y la Comisión. No son instituciones rivales, obviamente, pero es difícil encontrar documentos conjuntos. Hay un consenso europeo sobre desarrollo que refleja esa trilogía de la Unión Europea, Consejo, Comisión y Parlamento. Es importante recordar también que hay una base social y una legitimidad que tiene una doble vertiente, esa base social, esa legitimidad. Hay una agrupación, una confederación de ONGs que forman parte del proceso de adopción de toma de decisiones en política de cooperación, están asociadas a la toma de decisiones, que no están participando directamente, pero CONCOR, esa entidad que está asociada como confederación al proceso de toma de decisiones, y además de contar con esa participación de la ciudadanía vía ONGs, hay una parte importante que es el respaldo que la ciudadanía europea en general da a las políticas de cooperación y a las políticas de solidaridad. Y tenemos ese refuerzo para decir, bueno, no es que esto sea una decisión de la actual comisión o de la comisaria que lleva asociaciones, sino que además podemos respaldar que esa actividad está legitimada porque hay una opinión pública que, a pesar de todas nuestras dificultades, sigue respaldando la labor solidaria que debe hacer la Unión Europea con su política de cooperación. Obviamente, la política de cooperación es una expresión del multilateralismo, por eso esa alianza, casi en cualquier documento de la Unión, lo primero que se hace referencia es ese alineamiento con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Otra cuestión importante, que ya es conocida, pero conviene remarcar, es la garantía que tiene la Unión con respecto a sus recursos. Hay un marco financiero plurianual al que está asociado ese instrumento.
Por tanto, del año 2021 a 2027, salvo catástrofe, que esperamos que no ocurra, sabemos y se puede ver cuál es la cantidad de recursos que tiene la Unión para todas sus políticas y también para poner en marcha el instrumento de vecindad, cooperación internacional y cooperación al desarrollo. Y todo redundaría en, bueno, qué sí que quiere ser la Unión Europea, que es algo que siempre se comenta un poco como reflexión general y que lleva a esa conclusión de es el primer donante mundial de ayuda oficial al desarrollo y además quiere ser socio en el desarrollo. Si no solo quiere construir carreteras, avanzar, sino que quiere ser socio. El objetivo de ser el primer donante mundial se puede comprobar fácilmente. Vamos a los datos del CAC y aunque sean renovados y quizás no sean actualizados, pero como ven, alrededor del 45%, incluso ya descontando la presencia del Reino Unido, obviamente fundamental en este territorio también, pues somos el primer donante mundial de ayuda oficial al desarrollo. Comprobar si es socio en el desarrollo es un poco más complicado y luego haré alguna alusión respecto a ello en el caso de América Latina y el Caribe, aunque es el objetivo que persigue en esa relación. Y ya rápidamente, sí quería detenerme, porque aquellos que somos declaradamente europeístas, a veces nos declaramos más o mucho más en la balanza del europeísmo y carecemos a veces de esa otra visión, o no reconocemos a veces que también lo hacemos mal, por decirlo gráficamente. Entonces sí quería comentar algunas cuestiones vinculadas a esa cara B, por llamar de alguna manera, de la política europea, especialmente de la política de cooperación. Como en otros casos, sigue orientando sus prioridades geográficas en función de sus intereses. Y aunque el tiempo o la palabra sea objeto de discusión, y afortunadamente creo sigue muy activa en el ámbito internacional, todo lo que supone recordar, activar cómo hacemos, como saben, está haciendo en los museos, qué hacemos frente a nuestro pasado colonial. Hay quien pretende ignorarlo, hay quien pretende solo magnificar las grandes conquistas o las aportaciones, pero en nuestro pasado. Por lo tanto, dejar de reconocerlo es como no mirar hacia otro lado, por decirlo así, ¿no? Entonces, en alguna medida sigue marcando hoy, como veremos también por los datos, esa impronta con respecto a qué es lo que marca ese pasado colonial en relación actual. Todos los países ACP han sido antiguas colonias de países europeos, con lo cual el algodón no engaña en este caso. El innegable, y evidentemente está muy justificado, peso de la seguridad y la securitización de la ayuda, que a todos podemos corroborar las expresiones del alto representante, bueno, ya próximo a dejar su cargo, en relación a garantizar una política más activa de seguridad, pero también el riesgo es ese, y por experiencia sabemos que puede pasar, que vincular la ayuda a la seguridad puede derivar en la securitización de la ayuda. Y de hecho, algunos de los planes o acuerdos con Túnez, con Mauritania, están de alguna medida garantizando nuestra seguridad a cambio de que demos ayuda a esos países para frenar la inmigración. Por lo tanto, bueno, hay un riesgo bastante elevado de no solo garantizar nuestra seguridad, sino vincular bajo ese sentido de securitización de la ayuda. Obviamente, el tema que va a estar siempre presente, si sirve también de freno para la inmigración, llevar a cabo políticas de cooperación o ayuda a cambio de. Hay otros ejercicios que quizás no han sido puestos muy en activo, como es el co-desarrollo. España también tiene experiencia, quizá limitadas, como las escuelas taller en Senegal, y que haciendo ejercicio para que, bueno, pues vamos a promover formas, acciones, trabajos que lleven a cabo en el lugar donde esas personas no tengan, por lo menos mayoritariamente, que salir a buscar otras oportunidades fuera de su propio territorio. Y una labor importante también la realiza Concord, que es este concepto de ayuda genuina, que supone que lo que hace Concord es, sobre los gastos de AOD que tiene la Unión Europea, Concord descuenta aquellos ámbitos o aquellos gastos que entiende que no se deberían considerar como cooperación para el desarrollo. Sé que está mal que diga aquí que unas son las políticas de becas, que Concord no, bueno, yo conozco a Concord, a nadie, así sí conozco a gente, pero vamos, ¿quiere que no haya política de becas? Por supuesto que sí, pero no que estén contempladas como parte de, o aquellos gastos asociados a acoger inmigrantes. Y si ven los últimos informes de AOD, el incremento que ha tenido la AOD en estos últimos años está en paralelo a el incremento que países como España y otros han tenido con relación a aumentar los gastos de AOD
dedicados a atender a población inmigrante. Evidentemente, por supuesto que sí, y mucho más y mucho mejor. Lo estamos viendo de forma muy cercana en nuestro caso, pero ¿es eso ayuda al desarrollo? Pues Concord lo cuestiona en ese sentido. Rápidamente, en línea con la anterior, la cooperación euro-latinoamericana se basa en la complementariedad de esas tres dimensiones, una política hacia el conjunto de la región, acuerdos de asociación y de cooperación, bilaterales y regionales, y todo el proceso de cumbres que obviamente es el que lleva a cabo el ejercicio de voluntad política colectiva para dinamizar, reforzar, reorientar hacia el futuro esa cooperación euro-latinoamericana. Pero cuando vamos a ver en detalle ese instrumento de vecindad, cooperación internacional y cooperación para el desarrollo, lo desagrega en programas temáticos, programas geográficos y acciones de respuesta rápida para atender todo tipo de crisis humanitarias, de emergencia, que evidentemente hay en casi todo el planeta, incluyendo a veces la propia Unión Europea, que tiene otro fondo aparte. La dotación, como ven, es septenal, 2021 a 2027, cerca de 80.000 millones de euros, pero cuando vemos el desglose, al final, como podemos ver, ya para acudir a la región que nos afecta, América Latina se destina al 5,62%. O sea, del conjunto de los 60.388 millones de euros para áreas geográficas, América Latina y el Caribe va el 5%. Bueno, el Caribe no, porque está dentro del grupo ACP, perdón. América Latina va el 5,62%. Con lo cual, como ven, más de la mitad va a África. Caribe y Pacífico, África subsahariana fundamentalmente, y a la zona de vecindad, especialmente a los países del norte del Mediterráneo. Pero también podemos ver, en línea con ese modelo europeo, cómo hay ámbitos y actores que quizá en otros casos no están tan potenciados. Derechos humanos y democracia, organizaciones de la sociedad civil, retos globales, paz y estabilidad. Sí, de una vez más, bueno, pues ese modelo europeo se traslada a que en el ámbito de la cooperación y el desarrollo es indispensable contar con democracia, derechos humanos, medio ambiente y atención, especialmente a actores de la sociedad civil. Con respecto a los acuerdos, también muy brevemente, son acuerdos internacionales, contemplan todos, con independencia del interlocutor, 3 bloques: diálogo político, otra marca de la casa, si me permiten la presión, acuerdo comercial y cooperación. Y obviamente en función del interlocutor, cada uno de estos ámbitos, el diálogo político siempre, pero el ámbito comercial, por decirlo así, y el ámbito de cooperación se adecua obviamente a el interlocutor, tanto bilateral como birregional. Ahí tienen desagregados, hay un magnífico artículo de, antes comentábamos, Francisco Verde de Montenegro y Sanauja sobre los acuerdos de asociación, que les recomiendo también, de la Fundación Carolina, recientemente publicado, con lo cual cualquiera que quiera ver el estado, pues me remito también a ese estudio recientemente publicado. Les doy un dato para ver también cómo es de lenta a veces la maquinaria de este tipo de mecanismos. Es verdad que luego hay acuerdos para entrada en vigor provisionales, pero el acuerdo con Centroamérica, firmado el 29 de junio de 2012, entra en vigor el 1 de mayo de 2024. Tiene que pasar, obviamente, por cantidad de parlamentos, depende un poco de la situación, es decir, que bueno, hay evidentemente medidas provisionales para que entre en efecto, pero en todo caso la lentitud con que a veces hay que tratar este tipo de cuestiones. Y junto a los birregionales, ya conocemos el caso de Mercosur, también ha sido comentado en alguna de las intervenciones, bilaterales con México, con Chile y con Cuba. Y solo brevemente comentarles que, para ver un poco también el marco de la cooperación europea, uno de los textos que incluye todos los tratados, sea cualquier que sea el interlocutor, es lo que se conoce como una cláusula democrática. Cualquier tratado de la Unión, con cualquier que sea el interlocutor, incluye una cláusula democrática. Y como cláusula democrática condiciona el conjunto de la aplicación de ese acuerdo a que se mantengan las condiciones de Estado de Derecho, democracia y de respeto a los derechos humanos. ¿Cuba es un Estado democrático? Esto es para otro curso también, pero lo preguntamos a los matemáticos que están abajo, mejor, para salir del apuro.
pues evidentemente con nuestra realidad de juego no digo nuestras, con lo que habitualmente asociamos. Cualquiera, si hay aquí alguien del régimen cubano, dirá que Cuba tiene un sistema democrático que garantiza la participación de la ciudadanía, todos los cargos se eligen de arriba abajo, en fin, que es un compromiso desde la base social hacia, en fin, por supuesto. Entonces, ¿cómo encaja aquí? Que la Unión Europea reconozca que formalmente, bueno, para eso está el diálogo político, y cualquiera que vea el acuerdo de asociación con Cuba, pues verá que incluye una cláusula democrática. Y donde hay dos párrafos, que quizá no digo que el primer parte sea el europeo, porque es para todos igual, evidentemente, pero sí también reconoce que cada Estado tiene la responsabilidad, la soberanía, la capacidad para lograr a cabo su propio desarrollo, conforme a su sistema. Pero claro, puede chirrar, pero bueno, de eso se trata. Comentamos que cooperar desde la diferencia. Cuba en principio quedaría excluida, pero en todo caso Cuba, en la Unión Europea ha negociado con cualquier interlocutor, incluyendo, obviamente eso sí, el reconocimiento no a la Carta Europea de Derechos Humanos, que sería un poco una actitud neocolonial, por decirlo así, sino a la Declaración Universal de Derechos Humanos, de la que Cuba es parte también. O sea, en todo caso no jugamos con nuestras cartas, sino que jugamos con un mecanismo que garantice esa universalidad, la democracia, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y esa cooperación se complementa, y siempre lo dejamos también como una mención, pero tiene mucha carga de profundidad, especialmente en el caso español, con la cooperación descentralizada. Siempre lo dejamos así como ya una coletilla, pero es verdad que tiene una relevancia fundamental. Cualquiera que vea la evolución de la cooperación española en los últimos años sabe que a veces se ha reforzado más de cooperaciones autonómicas, según los casos también, obviamente. Recuerden que yo vengo de Madrid, con lo cual tampoco estamos para dar mucho ejemplo en este sentido. Pero en otro caso, como Extremadura, otros lugares, pues bueno, tiene una política muy consolidada. Obviamente Galicia, País Vasco, Cataluña, Valencia, y bueno, no voy a tener en cada una, pero bueno. Pero decir con ello que tiene una labor muy importante que obviamente, según también sus propias realidades, pues, pero siempre mirando también con una mirada muy activa en temas de tejido social, en esa labor de entre ciudades, que también se ha comentado, es muy importante y muy relevante, aunque solo la mencione de forma muy breve. La presencia de la sociedad civil. La Unión Europea no reconoce solo como interlocutor al gobierno de turno, sino que facilita esa capilaridad para que instituciones, colectivos, agrupaciones, poblaciones indígenas sean interlocutores también en sus relaciones de cooperación. Todo ello confluye en las cumbres euro-latinoamericanas, evidentemente no son únicas con América Latina y el Caribe, como también hay un proceso de cumbres también con el Mediterráneo, con África, evidentemente, pero bueno, en todo caso viene a reforzar ese ejercicio de manifestar la voluntad política al máximo nivel para reconocer ese espacio compartido, y dinamizarlo y proponer sobre todo acciones para el futuro, para reforzar. Y es aquí donde confluía en esa opción de lograr esa asociación estratégica birregional. La primera cumbre tuvo lugar en Río de Janeiro, en 1999, ahí tiene un poco la cadencia. Hubo un cambio en la medida que, desde 2010, implementándose en 2011, la reunión de la Comisión de las Cumbres de América Latina y el Caribe y del Grupo de Río, en la CELAC, hace que se cambie el interlocutor y se haya de forma colectiva la Comunidad de Estados de América Latina y el Caribe el interlocutor de la Unión Europea. A partir de ahí se reactiva el proceso de cumbres, digamos hasta la tercera cumbre con ese formato, que tuvo lugar hace un año, en Bruselas, bajo presidencia española. Y no hay que olvidar tampoco, evidentemente, que la cumbre como tal reúne a 60 Estados miembros, 27 por la Unión Europea, 33 por América Latina y el Caribe, es decir, más de la mitad, bueno, perdón, la tercera parte de las que formarían, los que forman Naciones Unidas, con lo cual, actuando como bloque, evidentemente, se pueden conseguir muchísimas cosas a escala internacional y a escala global. Es cierto que pasaron 8 años entre la última cumbre y la actual, pero bueno, parece que ha vuelto a entrar en rodaje, ya está programada la siguiente para Colombia, con lo cual, bueno, esa maquinaria sigue funcionando. Además, se crea, algo que no estaba en las anteriores, un mecanismo de coordinación que garantice la visibilidad y que, bueno, pues no tengamos que esperar 2 años para ver. ¿Y qué ha pasado mientras? Pues quizá haya que acudir a ver dónde está ese mecanismo, pero en todo caso se garantiza la continuidad de ese espacio compartido. Y junto a ello, y no hay que olvidarlo también, pues solo fijamos la foto en las cumbres presidenciales, hay todo un tejido de cumbres y es de especial relevancia aquellas que afectan al ámbito empresarial, con lo cual se incorpora también
no solo es espacio de la voluntad política de los jefes y jefas de Estado, sino que además actores tan importantes como empresas y otros colectivos tienen también una labor muy importante en la preparación y en el propio evento de la cumbre Unión Europea, América Latina y el Caribe. ¿Qué nuevo impulso se está dando? Para ir cerrando ya la intervención, pues repasando la agenda más reciente, vemos que también en paralelo a lo que ya eran los preparativos de la cumbre, de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y el refuerzo también de la política española hacia la región, también asociado al proceso de cumbres iberoamericanas. Siempre hay una difícil interlocución o coordinación entre esos dos procesos, aunque la Unión reconoce a las cumbres como interlocutor, con lo cual también tiene ese reconocimiento de afecto internacional, que es también muy importante. Pero por poner solo 3 pasos en el camino para esa cooperación renovada, la Comisión aprobó lo que es el documento siempre orientativo. La Comisión es el motor que lleva a cabo luego que el Consejo y el Parlamento regulen ciertas acciones, la que fija orientaciones, obviamente en línea con la actual, por ejemplo, asociación estratégica o la declaración estratégica que se ha aprobado recientemente por la Comisión. En función de eso, pues, la Comisión adopta ese plan de acción, por llamarlo así, que de forma regular va revisando una nueva agenda para las relaciones entre la Unión Europea, América Latina y el Caribe, comunicado del 7 de junio del 23, la agenda de inversiones Global Gateway para América Latina y el Caribe, 17 de julio del 23, prácticamente en paralelo a la tercera cumbre celebrada en Bruselas bajo presidencia española, 17 y 18 de julio del año pasado. Ahí dejo simplemente para que tengan cuáles son ese marco de cooperación renovada, es decir, que algunos aspectos ya vienen tratados hace décadas incluso, con lo cual habría que estudiar, ver, comprobar por medio de evaluaciones aquello que se ha conseguido y no se ha conseguido. Es decir, que hay un proceso también que hay un déficit importante en cuanto a que conozcamos cuáles son los efectos que han tenido algunas de esas líneas que se consideran estratégicas y renovadas, pero que vienen ya de etapas anteriores, como les decía, pero bueno, en ellas, si lo harán, pues pueden ver un poco la sintonía con ese modelo europeo que entendemos que se comparte casi perfectamente o casi con plenitud con América Latina y el Caribe. Cuando ayer José Manuel nos ponía el índice de la revista de la CEPAL, yo cuando estaba viendo, salvo poner o quitar el nombre al que afectaba, evidentemente América Latina y el Caribe, pues esa agenda de esa revista es, yo creo que, muy similar a la que podríamos hacer aquí si la Unión celebrara su 75 aniversario. O sea, la agenda de temas podría ser muy idéntica. La preocupación por esos grupos, la democracia, la igualdad de género, el medio ambiente, es decir, no es exclusivo de la Unión o de América Latina, es global, pero tiene esa capacidad de reforzamiento de la democracia que evidentemente quizá no vemos en otros escenarios. La nueva agenda, el Global Gateway, supone una aportación, lo anunció la propia presidenta en la víspera de la tercera cumbre, de 45.000 millones, repito, fundamentalmente dirigido a programas de inversión, infraestructura, pero siempre, repito, aparecerá siempre derechos humanos, democracia, sostenibilidad. No es una coletilla, sino una exigencia, como antes les comentaba, para esas intervenciones, y sobre todo contando también con algo fundamental, que es no solo aporte público, sino combinación de aportes públicos con fondos privados también, con lo cual se garantiza la participación de otros actores junto a lo que pueda aportar de manera pública la Comisión Europea. Transición ecológica justa, transformación digital, desarrollo humano, resiliencia sanitaria y vacunas, desde las lecciones aprendidas y no aprendidas de lo que aportó la COVID. Y incluye una lista de 130 proyectos, veremos brevemente algunos solo para que vean algunos casos de la puesta en escena ya de esa actividad o de esa iniciativa promovida desde la presidenta de la Comisión. Como ya recordamos perfectamente, la tercera cumbre se celebró hace justo un año. Renovar la Asociación Estratégica Regional para fortalecer la paz y el desarrollo sostenible, en palabras del ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Dejar de dar la espalda a América Latina, que es verdad que en los últimos años pues, había un poco desaparecido de nuestro radar por varios motivos. También por el propio proceso de autonomía que quieren tener los países latinoamericanos con respecto a con quién quieren cooperar, con quién quieren relacionarse. Se han estado durante siglos sometidos a el dedo, la dictadura, la hegemonía, la supremacía de un actor, pues obviamente puedes tener como derecho el querer tener autonomía para realizar esas acciones de política exterior o de cooperación con otros actores, más allá de los que aquellos que
casi siempre no te has visto obligado a contar con ello, ¿no? Ahí tienen las prioridades. Es importante recordar que, como todo proceso de cumbres, la declaración final se realiza sobre el consenso. Claro, poner de acuerdo primero a 27, por un lado, a 33 por otro, y a 60 en conjunto es tarea imposible. Y de hecho hay una frase en el punto 15 que, por lo que conocemos, fue un poco el nudo gordiano de todo el conjunto de la declaración. Expresamos nuestra profunda preocupación por la guerra en curso contra Ucrania. Creo que costó, con perdón de la expresión, Dios ayuda, que esa frase aparezca tal y como está redactada. Incluso, si van al final de la declaración, verán que hay un asterisco. Refrendaron la presente declaración todos los países con una única excepción, por estar en desacuerdo con uno de los apartados. No impide el consenso, pero Nicaragua es el país que se negó a ratificar esa expresión de la guerra contra Ucrania. Como verán, no pone de Rusia contra Ucrania, es decir, incluso está esa forma de evitar en alguna medida, etcétera, etcétera. ¿No? Pero, insisto, reconozcamos también las diferencias. Hay países como Brasil y otros que están buscando esa autonomía. No es que no se pongan de un lado o miren para otro lado o no quieran participar, quieren, pero no asociarse solo a lo que va a hacer la Unión Europea, España o cualquier otro país. Contemos con ello, escuchémosle también, que es parte a veces lo que no queremos hacer por entender que nuestra posición es la más, o la que hay que seguir por todo el mundo, ¿no? Compromiso, refuerzo de la cooperación en los foros multilaterales, en fin, tiene ahí también, se accede en ese documento, tanto la declaración de la cumbre como la hoja de ruta, que es muy importante, para el 2023 y que garantice la continuidad con la siguiente cumbre, que se celebrará en Colombia en 2025. Lo dejo solo para, si tienen alguien ocasión, son algunos de los dos puntos donde a lo largo de todo el recorrido prácticamente aparecen expresiones o formas dedicadas a cooperación para el desarrollo. Es importante, por ejemplo, recordar algo que también nos ha diferenciado, no tanto de la Unión Europea, pero lo hemos medido todo en función del PIB. Damos ayuda en función del PIB. Como conocen, el CAD tiene una lista de países receptores. La Unión Europea es miembro del CAD. Y al ser miembro del CAD, tú tienes que adaptar tu ayuda al desarrollo a lo que el CAD ha adoptado como consenso. No eres libre para elegir a quién quieres dar. Esa lista está establecida en función de la renta, del PIB. Y lo que se está pidiendo, o estamos pidiendo, es que, obviamente, sin dejar de ser un indicador importante, se tengan en cuenta. Y creo que es una expresión que puede ser europea o latinoamericana, pero que seguramente vino a demanda de países latinoamericanos, la vulnerabilidad climática, en fin, otros elementos que contribuyen a que, más allá del PIB, pues podamos encontrar qué forma tenemos para medir la situación de desarrollo que no dependa únicamente de la renta per cápita en ese sentido. Algunos casos concretos, solo menciono el nombre, pero que se han ido implementando más. La mayor parte de ellos han tenido varias fases, alguna se aparece como detallada. Quizá una forma más, con más larga trayectoria es Eurosocial, como antes les comentaba, Euroclima, también se comentaba ayer, que está hoy asociado a Arauclima, y también en ese sentido, pues bueno, está bien que España, obviamente, tenga su programa, pero a veces falta otra palabra mágica, la coordinación, quizá entre ese espacio de la cooperación española, la iberoamericana y la cooperación latinoamericana, pero bueno, en todo caso, las acciones están ahí, se pueden seguir, se pueden ver las evaluaciones de proyectos anteriores, con lo cual tenemos esa transparencia también que garantiza que no solo expertos o expertas, sino que cualquier ciudadano pueda ver cuál ha sido el alcance de esos programas. En fin, el programa Pacto, programa de asistencia contra el crimen transnacional organizado, que también se menciona, es decir, algunos escenarios que, repito, son casos muy concretos, cuando van a cada uno ven la cantidad disponible, quiénes son los interlocutores, y como también se comentaron, se trata de que diremos a nuestros expertos y expertas a trabajar en, sino que aportemos el fondo y como política pública dialoguemos con los interlocutores para tratar de garantizar la efectividad de aquellos programas que apoya la Unión Europea. Y, por supuesto, aunque quizá limitado, el programa Erasmus+, que no digo que murió de éxito, pero que en una medida, pues bueno, pues las demandas que había eran infinitamente mayores que los recursos que se aportaban para poner en marcha el llamado Erasmus Mundus y ahora Erasmus+. La agenda de inversiones, ahí tiene algunos casos, agenda digital, Unión Europea, América Latina. En Chile, iniciativa del Equipo de Europa para el desarrollo del hidrógeno verde.
Iniciativa de Resiliencia Sanitaria en América Latina y el Caribe, programa Sociedades Inclusivas para hacer frente a las desigualdades, en fin, solo algunos ejemplos de esos 130 casos donde ya se ha implementado la Global Gateway. Y si alguien quiere ver el documento completo, pues también tienen el enlace para poder acceder a él. La agenda que viene, tampoco la repito porque la hemos escuchado, la conocemos de estos días, pero además de lo que ya conocemos hoy, pues nuestro deber es hacer ese seguimiento, comprometernos como ciudadanos y ciudadanas solidarias, que además de asistir, y agradezco también que gente joven y todo aquel que ha asistido al curso pues haya dedicado estos días de su verano para estar aquí presente, compartiendo lo que podemos trasladar o compartir de nuestro conocimiento, de lo que sepamos, más o menos. Entonces, bueno, tenemos esa agenda, que es especialmente relevante. Saben que hace muy pocos días España presentó, creo que ya su tercer informe voluntario nacional, con los progresos y los no progresos, que obviamente todos somos países en desarrollo, como subraya la Agenda 2030, la ya cercana Cumbre del Futuro, que esperemos sea otro aliciente para reforzar esa dimensión de cooperación en un territorio cada vez más hostil. Sabemos también que Naciones Unidas ha elegido a España como sede de la cuarta conferencia sobre financiamiento del desarrollo. Y, por último, pues seguimos con la cuenta atrás para no lograr, desafortunadamente, el cumplimiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y si entran en ese enlace, pues pueden, además de otros formatos, seminarios, actividades, documentos, pues abajo del todo verán que hay un calendario con la cuenta atrás y que obviamente cada día nos queda un poco menos para intentar por menos variar ese rumbo un poco de deriva que lleva a que hoy haya más objetivos incumplibles que los que se van a cumplir de aquí al 2030 y sobre todo también, como se ha comentado, dada la forma de llevar a cabo este tipo de documentos, va a haber otra agenda de aquí al 2060, en fin, qué tipo de formato va a requerir, reconociendo ya los aciertos y los errores de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de la actual Agenda 2030. Y termino, además de darles las gracias, con unos segundos de publicidad, si me permiten, dado que también he podido conocer y reconocer antiguos alumnos del máster en Cooperación Internacional. Estamos en los preparativos de la 39ª edición, lo que nos convierte, quizá no en el mejor, eso es cuestionable, pero sí el más antiguo de los másteres de las universidades españolas. En fin, no hago más publicidad, sino sería un poco así, porque soy el director del máster. Entonces, bueno, pues quedé un poco feo. Pero bueno, sí que lo conozcan, aquellos que no lo saben, y si alguien quiere hacer alguna ¿y cómo era? Pues quizá alguien puede ayudarles a comentarles qué tipo de experiencia se vive. En fin, hace poco también estaba en la SEGIB y me encontré con una antigua alumna del curso 2000. Dice, mira, el viernes pasado nos reunimos con antiguos compañeros del curso. Así que, bueno, como todo tipo de actividades, pues obviamente no se curioso, pero sí, yo creo que tiene algún atractivo, no solo por la experiencia que tenemos de 39 años, sino porque, bueno, pues por todo lo que supone la acción de un máster como este, ¿no? Y simplemente, para acompañar el currículum anteriormente citado por Natasha, pues tengo el honor de comunicarles que se acaba de publicar el libro que aparece a la izquierda con la compañera y amiga. El libro es a 4 manos, pero realmente es una manita y 3 manos. La manita es la mía y las 3 manos son las de la profesora Katia Cascante. Y acabamos de publicar este libro que ha publicado la editorial Síntesis. Otra obra sobre política de cooperación internacional para el desarrollo, pero que bueno, también comentábamos a fechas pasadas la necesidad de, cada cierto tiempo, por no descuidar lo importante que es la cooperación y que de la universidad, obviamente, pero acompañando con aquello que podemos conocer, no solo porque leamos o veamos informes, sino hablando muchas veces con quienes están llevando a cabo cooperación desde instituciones públicas y privadas o en el terreno, pues conocer, para luego poder trasladar y que cualquier persona, estudiante o quien sea, pueda tener a mano esa referencia para conocer cómo funciona el sistema de cooperación. Y, por llegar en fechas más o menos recientes, un libro que vamos a publicar con la Fundación Carolina, en este caso bajo la dirección del profesor Francisco Aldecoa, las asignaturas pendientes entre América Latina y Europa, Horizonte 2030, y otro que en este caso, pues, que me haga especial ilusión, porque después de muchos años, pues, se ha aprobado por medio de la AECID y la SEGIP la publicación
la realización de un diccionario iberoamericano de cooperación, que estamos ya comenzando a poner o a echar a andar y que seguramente pues, para mediados del año próximo, pues espero que ya, si volvemos a vernos, pues ya puedo poner en pantallita la portada de Diccionario Iberoamericano, que creo que es necesario sobre todo por reforzar que no somos aparte del sistema, sino que tenemos algunos tipos de particularidades que dentro del sistema de cooperación, pero que a veces sean un poco maltratadas, por decirlo así. Como que juegan otra división, como que la cooperación iberoamericana, como que, bueno, pues hay un espacio importantísimo y como a veces comento, y con esto termino, yo no voy a solo que también lo hago al Centro de Desarrollo de la OCDE para mirar, o a un sitio en París, o en Oslo, sino que ahora voy a la Agencia Uruguaya de Cooperación, o la Agencia Brasileña, para ver qué hacen. Y a mí me facilita mucho la tarea como profesor saber las experiencias que están haciendo de la Agencia Uruguaya y otras muchas más. Que digo yo que a veces las hemos dejado como que juegan aparte en otra dimensión, en otra liga, como se quiere decir, pero que en ocasiones creo que no somos capaces de reconocer la importancia que tienen como actores, pero también como agentes, que son capaces de movilizar, de diseñar políticas activas de cooperación y que nos dan a veces buenas lecciones. O sea, que tenemos capacidad de aprender. Yo creo que también, por último, un poco desaprender como europeos para aprender como latinoamericanos. Y eso todavía es una duda pendiente que quizá por muchos motivos, sobre todo escuchando a ciertos grupos políticos, uno que empieza por V y acaba por X, pues yo creo que eso, desaprendamos como europeos y también reaprendamos como parte de lo que América Latina y el Caribe nos enseña para hacerlo conjuntamente mejor. Muchísimas gracias. Dada mi edad, si me permite, me voy a sentar ya. Así a punto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Esta ponencia me ha devuelto a mis añorados años de juventud universitaria, porque parezco más joven de lo que soy. Xa choveu. Nada, simplemente muy interesante. Muchas gracias, profesor. Y ahora vamos con el momento de preguntas. A mí me gustaría aprovechar esta situación de privilegio que tengo para empezar. Quería hacer una pregunta que ahora al final se ha comentado un poco, pero me gustaría saber cómo la Unión Europea y España debe desprenderse del síndrome de El Salvador Blanco, y quería saber si con las líneas estratégicas o de cooperación directamente que se están llevando a cabo desde la Unión Europea y España a día de hoy, de cooperación con Latinoamérica, si este síndrome de Salvador Blanco se va a desprender de nosotros en algún momento de la historia. Muchas gracias. Y ahora vamos a seguir con las preguntas. ¿Sí? Fernando, por favor. Hola, bueno, yo soy estudiante de Relaciones Internacionales y Filosofía y becario en la Fundación, y como Natasha también he sido alumno del profesor José Ángel. Así que, bueno, también quería aprovechar para hacerte dos preguntas, que, bueno, tú decides si respondes a una o a las dos. La primera de ellas es cómo ves el panorama de la cooperación con América Latina en un proceso de reformulación de la Comisión Europea y en el que parece que todos los procesos de cooperación con la región se están empezando a canalizar siempre en el instrumento del Global Gateway. Entonces, de acuerdo con estas dos circunstancias, ¿qué nos espera para el futuro? Sé que hacer futurología es difícil, pero bueno. y en segundo lugar, bueno, me gustaría, si pudiese ser, ¿no?, preguntarte qué es lo que diferencia la cooperación española de la europea en este sentido, y si hay algo que ensalzar de ella frente a los procederes, pues, de otros estados europeos, en concreto con la región de América Latina y el Caribe.
Bueno, muchas gracias, profesor. Les saludo por su ponencia tan interesante. Envidio un poco a mis compañeros carolinos también, Natasha y Fernando, por haber tenido de profesor. Yo también soy actualmente estudiante en prácticas de la Fundación Carolina. Y bueno, quería agradecer sobre todo la visión crítica que nos ha compartido de ciertos términos, como la de la Ley Pública 480 de Estados Unidos sobre la paz por alimentos, que su perspectiva me ha parecido tremendamente interesante y que me ha permitido formular mi pregunta, quizás un poco polémica, pero bueno, que estamos en un espacio idóneo para debatir este tipo de preguntas. Y bueno, quería preguntarle que desde su perspectiva actualmente, ¿cuáles son las principales diferencias entre las relaciones de cooperación entre Estados Unidos y América Latina versus las relaciones de cooperación entre la Unión Europea y América Latina? Gracias. Buenos días, yo soy Paula García. Yo he sido estudiante de Sociología y Relaciones Internacionales, entonces he estado en la facultad, pero no hemos tenido el gusto de coincidir en las aulas, yo creo. Y bueno, ahora estoy en el Centro de Excelencia Jean Monnet que tiene la Universidad Carlos III para Estudios Europeos. Y mi pregunta va dirigida un poco quizás a la que hacía el compañero anteriormente, en qué va a afectar pues, la nueva composición del Parlamento Europeo, la nueva Comisión, a este modelo de cooperación entre el birregional y también un poco pues cómo puede afectar esta imposición que estamos viendo que se está dando en las urnas de los diferentes Estados miembros por parte de partidos políticos de derecha, de ultraderecha, que esto también afecta a las decisiones que se toman en el Consejo. Y por ejemplo, esto se ha visto muy claramente en su ponencia y también un poco en las anteriores que ha habido en el curso, que se pone mucho en valor pues, el papel que desempeñó la presidencia española para reimpulsar estas relaciones. Pero claro, yo me mantengo un poco escéptica y entonces me interesaría saber su valoración sobre hasta qué punto va a continuar rodando este impulso, porque por ejemplo ahora recién estrenamos la presidencia de Hungría, luego le sucederá Polonia, que son países que lo mismo pues no tienen desde luego estos lazos históricos con la región, que hemos visto que un poco puede ser la materia prima que impulsa o que motiva la cooperación de España con la región. Entonces, un poco que a futuro, teniendo en cuenta estos tres factores de la realidad política europea, que puede llegar a pasar, pese a que ahora esté un poco consolidado este tejido de coordinación que nos has estado mostrando pues, a través del repaso de las cumbres. Y muchas gracias también por la ponencia, que me ha gustado mucho. Soy Celia Sánchez y yo he realizado el máster en cooperación, justo acabo este año, y mi pregunta es un poco general, creo, pero ¿cuál crees que son las principales diferencias para que España sea a América Latina y el Caribe, las regiones a las que más fondos de cooperación destina, y en el caso de la Unión Europea, como hemos visto en la tabla, es la que menos, que están solo un 6%? Y muchas gracias. Bueno, Francisco Tomás, Cooperación Española en Honduras, exalumno en el lejano año 97. Ha llovido. La verdad que agradecerte, profe, la coordinación del máster todos estos años. Creo que en aquella época solo existía este máster de cooperación. Ahora pues tenéis muchas opciones, ¿no? Hay otras opciones y bueno, felicitarte porque has sobrevivido. La competencia ahora es fuerte. No creo que estaba entonces CIDOB, no sé si EGOA tenía algo. Bueno, es importante la parte formativa, ¿no? Bueno, quería preguntarte, ya se ha preguntado aquí sobre el tema de los intereses, ¿no? y del momento que vive Europa y que creo que esta mirada de Europa después de 8 años, ¿no? De la última cumbre, creo que fue en 2015, pues no es casualidad, responde a una coyuntura en la que a lo mejor Europa siente que tiene que mirar hacia otro lado para encontrar socios, aliados. Y bueno, yo creo que eso es una oportunidad para España y para hacer que la Unión Europea
mire hacia allá. El otro día le preguntaba a Antón cuál era su valoración sobre la cumbre. Quizá nos puedes dar tú también la tuya. Hasta qué punto la cumbre liderada por España pues ha permitido que esta perspectiva de la Unión Europea hacia América Latina se consolide, o va a ser un momento coyuntural. Quizá nos puedes hablar un poco de eso. Y después te quiero preguntar más por el tema de las herramientas, ¿no? Que bueno, no lo has mencionado, pero las herramientas que tenemos en los países, por ejemplo Honduras, pues los planes de actuación conjunta, ¿no? Con la Unión Europea, ¿cómo los valoras? Y también un poco los distintos bandazos que ha dado la Unión Europea desde que hemos pasado de los equipos Europa, ahora los Global Gateway. Un poco que nos hables de las herramientas de coordinación en terreno, si tienes una valoración, y qué recomendaciones nos haces al respecto, ¿no? Las programaciones conjuntas, en concreto. Muy cortito, no te angusties, Natasha. Primero, sumarme a las felicitaciones, José Ángel. Si la pedagogía tiene que ver con la claridad expositiva, con el rigor y las evidencias, digámoslo, tu exposición brilla por ambos lados, ¿no? Echo en falta un instrumento que se crea en el marco de la cooperación euro-latinoamericana y al cual no sé por qué motivo no te has referido, que es la Fundación EULAC. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo sé que, digamos, es un instrumento relativamente controvertido, pero que ha avanzado también, cuando menos en el diálogo político bastante, quizás no tanto en la programación, a diferencia de la cooperación iberoamericana, que tiene un despliegue de cooperación técnica brutal, ¿no? En este caso quizás no tanto, pero es un instrumento de diálogo político muy importante, ¿no? ¿Por algún motivo no te has referido a ello? Vamos a responder las preguntas y si vamos bien de tiempo hacemos una segunda, o no. Bueno, como son tantas las que no me sepan, no las respondo. Digo, como no me he enterado que me han hecho. O te puedo pedir si me parece el comodín del público, en aquellas sobre todo en la primera, por ejemplo. Claro, yo obviamente no tengo todas las respuestas, ¿no? Pero yo creo que una primera cualidad de cualquiera que trabaje en cooperación, en el sector que sea, es el respeto y el reconocimiento de tu interlocutor. Y no soy el mejor y tienes que hacer esto porque sé que es un lenguaje muy gráfico, pero ha funcionado así. Y quizá la Europea lo ha hecho con una cosa que se llama el buenismo. Como somos los mejores, pues bueno, tienes que hacer también, y somos derechos humanos, y somos, te digo que la clave básica es el respeto y el conocimiento del otro. Y es verdad que, bueno, que no se va a conseguir nunca, porque siempre son relaciones entre socios desiguales. Y en cualquier orden de la vida, incluso el personal, cuando hay una relación entre alguien desigual, alguien tiene un poco más de poder y por lo tanto más influencia y la va a ejercer de una forma u otra, ¿no? Pero yo creo que la lección aprendida es esa, ¿no? Que a pesar de que la historia nos lleve a pensar que esas relaciones siempre han sido de subordinación, quizá no de hegemonía, pero sí de subordinación, pero en todo caso hay que reconocer primero ese pasado. Sé que no es el caso para ponerlo, pero yo leo en clase la carta que el actual presidente de Estados Unidos de México envió a dos jefes de Estado, al jefe de Estado de España. ¿Recuerdan a qué otro jefe de Estado envió la carta a Andrés Manuel López Obrador? Al jefe del Estado Vaticano. El jefe del Estado Vaticano respondió. El jefe del Estado español no ha respondido que yo sepa. No es una crítica, simplemente es... Entonces, hay que hacerle frente. Entonces, bueno, pues, pero desde el respeto y reconocimiento y no ocultar, obviamente, ni un lado ni el otro. Creo que la palabra clave es el respeto. Y bueno, también, no es que se vea ese extremo, pero bueno, hay formas, hay diálogo. Como ponía, el diálogo político es esencial. Y el diálogo político es entre socios. Y de igual a igual. Todos esos acuerdos llevan comisiones paritarias para supervisar qué se está haciendo, para denunciar si algo se hace mal, igual que hace la cooperación española con los marcos asociados en país, por ejemplo. Desde el diálogo, España tiene ese menú de lo que puede hacer, aquello que son sus buenas experiencias, si tiene recursos. Ay, disculpa, perdón. Y interlocutura con el actor que sea, y a partir de ahí pues se hace esa relación de... Evidentemente España tiene más recursos, tiene sus orientaciones y sabe que Bolivia o lo que sea tiene que adaptarse un poco a esa carta que te ofrece, ¿no? Pero siempre, insisto, desde el respeto al reconocimiento. Y también trascendiendo lo intergubernamental,
Creo que parece un poco el espacio de legitimación para que no solo sea el gobierno de turno, sea el que sea, sino que además otros actores de la sociedad civil puedan tener un nivel de interlocución con respecto a aquellos gestores o quienes sean responsables de cualquier cooperación, pero sobre todo de la cooperación europea. Pero nunca nos vamos a quitar el síndrome de El Salvador, yo creo que nunca. Pero bueno, podemos mejorar y hacerlo, sobre todo, insisto, desde el respeto. Si no respondo bien, porque he entendido mal la pregunta, por favor me corregís. Obviamente hay mucho más allá, como comentaba, del Global. El Global Gateway refuerza lo que ya se viene haciendo. Y la relación primera de programas, desde lo social, lo clima, algunos que no he citado, pero que aparecen como spotlight para garantizar la igualdad de género, y otros temas de migraciones. En fin, yo creo que hay una batería de herramientas que lo que hace Global Gateway es complementar para esas otras, quizá, más agendas actuales donde la Unión Europea no había llegado hasta ahora: infraestructuras, transformación digital, en fin, aquello que se supone que hace más potente la labor de la Unión Europea, pero que acompaña a lo que tradicionalmente ya se venía haciendo. Pero insisto, con los recursos, capacidades que en comparación con otras regiones es de menor intensidad, como hemos visto en algunos datos que hemos manejado. Lo que diferencia la cooperación española, creo que también comentabas o preguntabas, pues yo creo que esos son los rasgos que nos hacen que la cooperación iberoamericana sea un activo que puede complementar la cooperación latinoamericana. Parece que jugamos en situaciones distintas o en terrenos distintos, pero poco a poco yo creo que vayan haciendo ejercicios que a veces conocemos, a veces de primera mano, de la Secretaría de Estado de Cooperación, las fundaciones, en fin, que van mejorando en esa capacidad que nos permiten tener un valor, por decirlo así, más importante que el que puedan tener otros estados. Pero eso es importante recordar que nos corresponde con una responsabilidad para hacerlo, con independencia del gobierno que haya. Es una responsabilidad del Estado, en este caso, el que tiene que garantizar que como Estado va a estar presente, sea quien gobierne en la Unión Europea, para perseverar en ese refuerzo de que la cooperación latinoamericana tiene, no que adecuarse a la cooperación española, porque yo creo que el proceso es inverso, lo vamos europeizando. Cualquiera que vea la ley del 98 y la ley del 2023 sabe que un aspecto importante que diferencia una de otra es la europeización de la cooperación española. Y somos una entidad pequeñita al lado de o con una entidad mastodóntica. O sea, vamos a tener que adaptarnos, pero hay que influir. Y España tiene esa responsabilidad, la hace desde el año 86, del año 92, para que esa dimensión, primero, no se deje de lado, pero sobre todo que se refuerce. Y por eso es que es una parte importante de que queremos ser ese actor global. No sé cuál es la palabra para no caer también en lo del síndrome de Salvador. No digo nuestro aliado, ni nuestro socio natural. Habrá muchas veces la idea de puente, de España con... Bueno, yo creo que ese lenguaje es... Los puentes se construyen por los dos lados. No, uno lo hace para llegar al otro. Se construyen entre dos. Pero a veces tenemos que el puente lo hacemos nosotros. Un poco sería también, ¿no?, de que tenemos la responsabilidad, pero que tenemos que también ser la voz que permite que los latinoamericanos escuchen la Unión Europea. Tiene sus mecanismos, está el GRULA, hay otros espacios, pero que podemos ser también un poco la voz latinoamericana. Y hay muchos terrenos donde tenemos mucho que hacer. En agricultura, donde tenemos altísimos intereses que son contradictorios con demandas latinoamericanas. Ahí España tiene un papel un poco delicado. ¿Va a renunciar a la PAC? No, imposible. Pero la PAC perjudica a agricultores y agricultoras de América Latina. ¿Cómo conjugamos? Pues ahí es donde creo que España tiene un peso muy importante que hacer. Lo ha hecho, por ejemplo, en Mercosur, sabiendo que tiene que renunciar a parte quizá de sus intereses para atender un acuerdo más amplio como es el de Mercosur. Francia no lo hace. Francia paraliza en ese sentido, porque su agricultura, bueno, es entrar en ese terreno donde, aparte de esos activos, que España tiene esa responsabilidad como Estado, no solo como gobierno, sino como Estado, y eso incluye también, por supuesto, la sociedad civil, y eso nos diferencia, obviamente, de cualquier otro país, no para hacernos mejores, sino para dotarnos de esa capacidad de euro-latinoamericanizar la parte que hace la Unión Europea hacia América Latina y el Caribe. Es verdad que tenemos una lección aprendida en el, me atrevo a decir con perdón, mal sentido de la participación, de la presencia, que se ha corregido mucho, de Estados Unidos en la región. Hace pocos días la revista Política Exterior publicaba un artículo del actual responsable de USAID, y cuando uno lee ese artículo, si no pone el nombre de quién es la responsabilidad, esto es imposible que lo escriba alguien. Otra cosa es que del texto a lo que se hace, vuelvo a decir, haya un mundo muy diferente, como casi siempre. Pero que leamos esas cosas de la actual directora de la USAID,
cuando sabemos que hace poco tiempo era la unidad de intervención para que una parte de Estados Unidos tuviera presencia, y le recomiendo, perdón por las recomendaciones reiteradas, una obra de John Perkins que se llama Memoria de un gángster económico. Este lo que iba era por el mundo con su tarjetita de ser de la USA, de una entidad, para defenderlos por los medios que sea de Estados Unidos. Pero en lugar de ir con los marines, iban con alguien que hablaba en nombre de la USA. Es de manual, pero evidentemente yo creo que todo el mundo quiere corregir, y repito, pues si leen ese texto del actual director de USA, pues no nos encajaría que es la responsable de una entidad que siempre hemos juzgado no por bien que lo han hecho, por desgracia, sino por ser un instrumento al servicio únicamente de los intereses de la política exterior de Estados Unidos. Y es verdad que hay mecanismos, saben que hay un mecanismo que ahora viene acompañando para que el gobierno español acoja inmigrantes de acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, quizás un mínimo, pero bueno, igual podemos aprender también de esas cuestiones que son cruciales y que sirven también para ambas regiones. Y que, obviamente, sea el momento que sea, pues Estados Unidos va a ser un interlocutor fundamental también de aquí a mucho tiempo, y que, obviamente, tenemos que tener una relación, por supuesto, también en el ámbito de la cooperación, y especialmente hacia América Latina, y creo que ahí también España, como sabemos, aunque sea de forma discreta, tiene un papel muy importante a la hora de, cuando hay una reunión bilateral España-Estados Unidos, una parte importante de lo que pasa en América Latina. Supongo que querrá saber quién sea el responsable de Estados Unidos, qué opina o cuál sería un poco la iniciativa que pueda tener el gobierno o las instituciones españolas. Es verdad que todos estuvimos temblando la noche electoral al Parlamento Europeo, que los primeros resultados, no sé qué palabra esperar, cada uno tiene su opinión política, obviamente, pero podían ser catastróficos. Pero creo que también una lección aprendida del juego europeo es que acaba de conseguir aquello que, por ejemplo, aquí no conseguimos. Digo aquí en el caso español, que populares, socialdemócratas, liberales se pongan de acuerdo, hablen, dialoguen y consigan, con todas sus diferencias, lograr acuerdos. Parece que ese esquema que hacemos en la Unión es imposible hacerlo, trasladarlo al caso nacional. Evidentemente no es lo mismo, el juego es distinto, los grupos son distintos, en fin. Pero bueno, esa dinámica ha permitido que en alguna medida pues, hay una continuidad en todo el espacio político europeo, que la presidenta de la Comisión haya sido reelegida con más votos que en su primera nominación, en su primera elección. Está el famoso reparto de carteras. Ya ha anunciado que habrá una cartera para el Mediterráneo, que va a reforzar la parte migratoria, con lo cual seremos vigilantes y críticos para que no solo sea como freno para la inmigración, con lo cual bueno, hay un tema ahí también bastante pendiente. Pero es verdad que a partir de ahora pues abre no una nueva etapa. ¿Y qué hubiera pasado si esa alianza de grupos hubieran ganado y hubieran seguido? Bueno, pues es un contrafactual que yo no me atrevo ni siquiera a pensar que podía pasar. Pero en todo caso, recordemos que ante casos como el italiano u otros, donde la percepción de que una amenaza fascista, neofascista, de extrema derecha podía alterar el orden europeo, algo en la Unión facilita que esa bomba de relojería, que acabaría con la esencia de la Unión, se desactive en alguna medida. Las salidas de un país, hasta el mismo presidente de Hungría. No quiero decir que sea Bruselas le diga y tenga que hacer, pero hay una dinámica europea que hace que hasta el propio Orbán u otros pues tenga que adecuarse. Porque sabe que hay mucho en juego, para empezar. Italia sabe, el gobierno sabe que depende de lo que decida va a perder peso. Te quedas fuera. Por mucha importancia que tenga Italia, que es un país fundamental, evidentemente. Pero esa deriva hacia un lugar puede dejarte de lado a la hora de pactos, acuerdos, por lo tanto, bueno, quedarte un poco fuera de juego. Con lo cual yo creo que esa dinámica favorece que esos polos más radicales pues, no tengan un poco la compensación de lugar, ese equilibrio que permita mantener los fundamentos de la Unión Europea. La distribución de fondos, pues evidentemente no la podemos corregir. Incluso ya están, como digo, establecidas hasta el año 2027, pero creo que sí se pueden acompañar de otros, que en este caso pues, particularmente tiene relevancia, por supuesto, para el caso español, si conseguimos salir de los presupuestos, en fin, y volver a dotar para que la ley, evidentemente, venga acompañada, como debe ser, y ahora ya con el plan director aprobado de recursos financieros que acompañen a ellos que tiene ya la propia Unión Europea. También se ha constatado que ha habido una retirada
de algunas de las cooperaciones bilaterales, comentábamos ya el caso de Alemania, en América Latina me refiero, con lo cual, bueno, hay una parte muy importante, cualquiera que vea la cooperación alemana con la GZ hace muchísimo tiempo, antes incluso que España, ha estado muy activa, siempre ha estado muy activa. Quizá ahora menos, pero la fundación, o las dos fundaciones alemanas, quizá no se puede comprender un poco la evolución política de América Latina sin el papel que, no sin exagerar, pero que ha correspondido. La Fundación Adenauer y la Fundación Ebert. Serán formas de trabajo que permitían que la socialdemocracia o los cristiano-conservadores tuvieran un espacio de cercanía. ¿Cuál es el actor que se está moviendo mucho más en ese terreno de conseguir agrupar ideológicamente? Pues en nuestro caso ahora Vox está ocupando un poco ese terreno de buscar en América Latina interlocutores que permitan extender ese panorama de grupos. No es nuevo, evidentemente, ¿no? De extrema derecha en una parte del territorio latinoamericano. Así que, bueno, aprovechemos también esas inercias para reforzar el papel de esas entidades. Y frente a ello, yo creo que en paralelo debe ocupar, en lo que comentaba también el compañero, que entre esa retirada ya conocemos casos de que la Comisión Europea no va a suplir nunca a la cooperación española, obviamente, la delegación, la OTC, centros van a estar y espero que se refuerce más todavía, pero sabemos que cada vez tiene un papel más relevante la coordinación que hace la Comisión. Y hay ejercicios, yo he conocido algunos, donde la Comisión reúne periódicamente a los responsables de cooperación de los países que tienen presencia en América Latina. No le voy a decir qué hay que hacer, porque obviamente el responsable alemán, italiano, español lo sabe perfectamente. Tiene su marco de asociación, tiene sus instrucciones, pero cada vez más, en la que se va consolidando tanto el Servicio Europeo de Acción Exterior, por lo tanto que hay un embajador o embajadora que en algún momento también sea el responsable de la cooperación europea junto a la oficina de la Comisión, pero en todo caso, creo que ese papel se va reforzando de ser elemento aglutinador, coordinador de las cooperaciones, reforzando lo que hace la propia Comisión, pero aglutinando también, coordinando, vinculando, alineando políticas activas de la cooperación de Estados miembros en esa región. Y, Hugo, te doy toda la razón porque en el texto, si luego voy para atrás, está la Fundación EULAC, pero no la he comentado. Quizá estaba mencionada, pero está mencionada. No, al revés, porque yo no la he mencionado, es verdad. Estaba FIAP, por un lado, y acompañaba también para ver un poco la dimensión iberoamericana y la euro-latinoamericana, que se complementan. No que se complementen una, pero vamos. Y en el caso de la Fundación, conocemos también que ha tenido dos vidas. Aquí os tenemos ya un conocimiento del medio por nuestra avanzada edad, que hubo una experiencia una actividad que era IRELA, Instituto de Relaciones Latinoamérica, Unión Europea. La sede estaba en Madrid. ¿Dónde está la sede? No quiero que sea como competencia, nos han quitado, pero ¿dónde está la sede de la Fundación EULAC? En Hamburgo. En Hamburgo. Y para cualquier sede de cualquier institución es muy importante, no es algo solo simbólico, solo así que está en tal lugar, hay todo un proceso político de poder detrás que es muy relevante. Repito, no digo, nos han quitado la sede, no para nada, pero en todo caso yo creo que, bueno, que además de donde esté, obviamente, como también conocemos, hasta hace poco había una presidenta española de la Fundación, Leire Pajín, con lo cual, evidentemente, pues España tiene un peso importantísimo. Pero cualquiera que trabaje, y por eso pido disculpas por no haberlo comentado, desde la academia, sabe que tarde o temprano, más temprano que tarde, tiene que ir a la página de la Fundación EULAC para ver qué está haciendo, que complementa, obviamente, este tipo de actividades que otras fundaciones hacen a escala estatal o nacional. Es verdad que también los recursos, a veces la capacidad es limitada, el que igual se haya alejado, no por la sede, pero en España es poco más desconocida, pero bueno, que es verdad que tiene un peso fundamental. Y eso me permite acompañar de otros casos que no he comentado y que son desconocidos pero especialmente relevantes, es el diálogo interparlamentario, por ejemplo. Eso sí que no lo he incluido. Hay una asamblea parlamentaria, Unión Europea, América Latina y el Caribe. Casi nadie la conoce. Pero cuando uno ve las resoluciones, pues me gustaría que el impacto de esa resolución se trasladara a algo más operativo, con más influencia. Al fin y al cabo es la voz de la ciudadanía. No de toda la ciudadanía, pero vamos, una voz bastante importante. De los cientos de millones de un lado, junto a los cientos de millones de otro. Con esos interlocutores. Y ante el deterioro, creo que global, de instituciones como las parlamentarias, por reforzar el papel de ese diálogo parlamentario, creo que es también muy relevante para que no solo los gobiernos, sino sus representantes, por medio de elecciones, los diputados y diputadas, pues tengan una voz y una capacidad de acción mucho más relevante.
Disculpa si en alguna ocasión no he respondido a lo que habéis planteado. Tenéis el comodín del correo electrónico, pues si hay alguna cuestión sobrevenida y si hay alguna más o algún comentario. Tenemos que terminar ya. Tenemos 10 minutos de descanso, así que en 10 minutos nos vemos. Y muchísimas gracias, profesor. Gracias.